¿Te atreverías a pasar 60 minutos en la orilla del lugar más radiactivo de la Tierra? Esta historia de espionaje, negligencia nuclear y un lago enterrado es la prueba de que el peor veneno del planeta lo creó el hombre. Si te fascinan los secretos de la Guerra Fría y las catástrofes ambientales ocultas, suscríbete ahora mismo y dale like si crees que la verdad, por tóxica que sea, siempre debe salir a la luz. Empezamos el descenso a la zona prohibida. La naturaleza en Asia es capaz de crear bellezas sublimes, desde las cumbres nevadas del Himalaya hasta los vibrantes arrecifes del Pacífico. Sin embargo, en el corazón continental, en la remota región de los montes Urales de Rusia, se esconde una masa de agua que no atrae a los turistas con su belleza, sino que repele la vida con su mortífero veneno. Este es el lago Karachay, un cuerpo de agua que durante décadas llevó el sombrío título del lugar más contaminado de la Tierra y el epítome de un lago prohibido, tan letal que se decía que una sola hora de exposición en su orilla bastaba para recibir una dosis de radiación capaz de matar a un ser humano. Aunque geográficamente se encuentra en la parte asiática de la Federación Rusa, cerca de la frontera con Kazajistán, el peligro de Karachay no procede de la furia geológica, sino de la imprudencia humana a una escala industrial y secreta. Su historia es un oscuro testimonio de la Guerra Fría y la carrera armamentista soviética, un periodo en el que la seguridad nuclear y la protección ambiental eran sacrificadas en el altar de la producción de armas. El lago, que antes era un cuerpo de agua prístino, se convirtió en un vertedero nuclear a cielo abierto, acumulando una cantidad de material radiactivo que superó con creces los desastres nucleares más conocidos. El origen de la condena de Karachay se encuentra en la ciudad secreta y cerrada de Oziorsk, antiguamente conocida como Chelyabinsk 40 o Chelyabinsk 65. Fundada en 1945, esta ciudad fue el corazón del complejo de producción de plutonio Mayak, la primera y principal planta de procesamiento de combustible nuclear de la Unión Soviética, esencial para el desarrollo de su bomba atómica. Al igual que con muchos proyectos nucleares tempranos, la gestión de residuos fue una idea tardía y peligrosamente subestimada. Inicialmente, desde 1948, los residuos de alta, media y baja actividad se vertían directamente al río Techa, un sistema fluvial que abastecía de agua a más de 28.000 personas en cerca de 40 aldeas río abajo. A medida que los científicos soviéticos comenzaron a comprender la magnitud de la contaminación resultante, que provocó un aumento de más del 60% y 5% en las enfermedades relacionadas con la radiación en algunas aldeas, buscaron una solución de confinamiento. Su elección, a principios de los 1951, fue el pequeño lago Karachay. La lógica detrás de la elección del lago era simplista y fatalmente errónea. Karachay era un lago endorreico, lo que significaba que no tenía salida superficial a otros ríos, por lo que se supuso que la contaminación quedaría confinada allí para siempre. Durante los siguientes 15 años, la planta de Mayak utilizó el Karachay como su principal basurero acuático para desechos líquidos de alta actividad. Se calcula que el lago llegó a almacenar la asombrosa cifra de 4,440 hexabequerelios (EBQQ) de radiactividad, compuestos principalmente por isótopos de larga duración como el cesio-137 y el estroncio-90. Para poner esta cifra en perspectiva, se estima que el desastre de Chernóbil liberó una cantidad de entre 5 y 2 EBIC de radiactividad, pero esa contaminación se dispersó ampliamente en la atmósfera. Karachay, en su punto máximo, concentró una cantidad comparable de veneno nuclear en un área de apenas 50 hectáreas o 0,5 kilómetros cuadrados. La peligrosidad del lago alcanzó niveles de ficción. En el año 1990, el nivel de radiación en la orilla cercana al punto de vertido era de 600 Roentgen por hora, o 6 sievert por hora. Esta dosis es cientos de miles de veces superior al límite de seguridad y es suficiente para causar una muerte segura por envenenamiento por radiación en menos de 60 minutos. El contacto físico era impensable. Incluso la simple proximidad representaba una sentencia de muerte. El apodo del lago prohibido que nadie puede tocar era literal. El peor accidente, además de la acumulación silenciosa, ocurrió en 1967. Después de varios años de sequía en la región de los Urales, el nivel del agua en Karachay bajó drásticamente,
exponiendo el lecho del lago cargado de sedimentos y cieno radiactivo. El 29 de septiembre de 1967, fuertes vientos arrastraron el polvo radiactivo seco del lecho del lago. Se estima que este evento de dispersión arrastró cerca de 5 millones de curios de isótopos radiactivos, unos 185 petabequerelios, y expuso a más de 500,000 de personas de la región circundante a niveles peligrosos de radiación. Este accidente, que se mantuvo en secreto durante décadas, fue la catástrofe radiactiva más grande del mundo en términos de población afectada después de Chernobyl. Los casos de leucemia en la región aumentaron en un 41% y se registraron incrementos significativos en las tasas de defectos de nacimiento y cáncer. Piensa en las más de 14 generaciones que se verán afectadas por este desastre oculto. Un simple lago se convirtió en una herida que la humanidad tardará cientos de años en sanear. Si la escala de esta tragedia te parece incomprensible, deja tu like para difundir esta advertencia y cuéntanos en los comentarios qué harías si supieras que tu suministro de agua está envenenado por un secreto de Estado. Con el tiempo, la preocupación dejó de ser solo la acumulación de radiación y se centró en la geología. Los científicos descubrieron que el lago Karachay estaba filtrando sus desechos radiactivos a través de su lecho poroso. El agua contaminada se estaba moviendo lentamente hacia las aguas subterráneas, amenazando con llegar finalmente al océano Ártico a través de sistemas de agua subterránea y ríos interconectados. Se calculó que la filtración de la pluma radiactiva era de varios metros por año. El proyecto de sellado continuó después de la disolución de la Unión Soviética y se convirtió en uno de los proyectos de limpieza ambiental más largos y caros de la historia rusa. El objetivo final era enterrar completamente el lago y transformarlo en una zona seca y estable. En diciembre de 2015, las autoridades rusas anunciaron que el lago Karachay había sido rellenado y selado por completo. Lo que una vez fue un cuerpo de agua visible en el mapa, es ahora una colina cubierta de roca y tierra. Hoy en día, la zona está cubierta por más de 10 capas de materiales de protección y control. A pesar de que el lago ha desaparecido de la vista, su legado nuclear permanece. El material radiactivo sigue enterrado bajo el hormigón y la tierra. El área sigue siendo altamente radiactiva, y el monitoreo ambiental continuo es una necesidad que consume un presupuesto de varios millones de dólares anualmente. La pluma de contaminación subterránea continúa su lento viaje, y el sitio de Mayak, en Oziorsk, sigue siendo una de las instalaciones nucleares más peligrosas del mundo, con cientos de miles de toneladas de desechos radiactivos almacenados en sus instalaciones. El lago Karachay, aunque ya no existe como un cuerpo de agua, permanece en la memoria como el más claro ejemplo del peligro ambiental oculto en Asia. Es un símbolo de cómo la ambición militar y el secreto gubernamental pueden convertir un rincón natural en una trampa mortal de radiación. Un lugar donde el agua prohibida ya no se puede tocar, porque simplemente ha sido enterrada bajo el suelo para intentar contener una catástrofe que ya se prolongó por más de 7 décadas y cuya peligrosa herencia perdurará por varios cientos de años en el subsuelo de Rusia. La historia del lago Karachay es una advertencia sombría sobre el costo de la energía nuclear sin responsabilidad. Un silencio mortal en los Urales que, a pesar de estar cubierto, sigue irradiando su prohibición. El costo humano y ambiental de esta imprudencia se cuenta en un aumento de enfermedades, un desplazamiento de poblaciones y una parte del mundo marcada como permanentemente no apta para la vida humana. Es un lago que nadie puede tocar, ni ahora ni en muchas generaciones futuras. La ciudad de Oziorsk, construida específicamente para albergar el complejo Mayak, fue un ejemplo paradigmático de la ciudad cerrada soviética, una entidad que no existía en mapas públicos y a la que solo se podía acceder con pases especiales. Esta política de secretismo extremo, que duró más de 40 años, no solo ocultó el desastre del lago Karachay al mundo, sino que también privó a los más de 100.000 habitantes de la región circundante, especialmente a los que vivían a lo largo del río Techa, del conocimiento vital sobre el riesgo que corrían. La población local, en su mayoría comunidades agrícolas y de pastoreo, comenzó a sufrir enfermedades misteriosas que los médicos soviéticos tenían prohibido diagnosticar como enfermedad por radiación crónica. En cambio, los casos se clasificaban bajo el eufemismo de enfermedad especial, asegurando que el verdadero alcance de la tragedia permaneciera oculto. Se estima que, para 1957, la exposición al agua del Techa
había causado una dosis de radiación acumulada comparable a la de los supervivientes de las bombas atómicas. El secretismo se rompió parcialmente en 1957 con el accidente de Qistim, nombrado así por la ciudad más cercana, no cerrada. Este fue el tercer peor accidente nuclear de la historia, después de Chernóbil y Fukushima, causado por la explosión de un tanque de residuos de alta actividad en Mayak. La explosión liberó una nube radiactiva que contaminó un área de más de 20.000 kilómetros cuadrados, afectando a cerca de 270.000 personas. Aunque Karachay no estuvo directamente involucrado, el accidente atrajo la atención de Occidente sobre la región de Chelyabinsk, obligando gradualmente a la URSS a admitir la existencia de problemas de contaminación masiva, aunque las dimensiones exactas del lago prohibido permanecieron clasificadas hasta 1991. Hoy en día, el desafío principal del emplazamiento sellado de Karachay es la hidrología. A pesar de los 10.000 bloques de cemento y el masivo relleno de tierra, la radiactividad sigue siendo móvil. La lluvia y el deshielo continúan percolando a través de los materiales de cobertura, entrando en contacto con los residuos enterrados y llevando isótopos a las aguas subterráneas, que se mueven a una velocidad de entre 80 y 100 metros por año. Los ingenieros han instalado más de 20 pozos de bombeo especializados para interceptar esta pluma de contaminación antes de que alcance el acuífero regional más grande. El proyecto de limpieza se ha alargado y se espera que el monitoreo activo y las medidas de contención, con un costo estimado de cientos de millones de dólares a lo largo de su vida útil, deban mantenerse de manera ininterrumpida durante al menos los próximos 300 a 500 años, hasta que los isótopos de cesio y estroncio se desintegren a niveles de seguridad aceptables. El lago prohibido se ha convertido en una herida geológica que la humanidad tardará 14 generaciones en cerrar completamente. Es un monumento silencioso a los excesos de la era nuclear. El lago Karachay ya no existe, pero su silencio radiactivo nos recuerda que el mayor costo de la ambición nuclear es el precio que paga el medio ambiente. Si valoras el periodismo y la investigación que desentierra estos peligros, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete y activa la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando los rincones más prohibidos y fascinantes del mundo. Gracias por acompañarnos.